Estimados amigos, estamos de regreso aquí en entrevista con Max Serrador. Estamos hablando con Eduardo García, director de la ONG Pro Búsqueda, una organización que se dedica a los reencuentros de personas que se separaron en el contexto de guerra y que actualmente están cerrando esas heridas que nos han dañado como sociedad. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Café Sapúa, Pizza Cibareña, Dogos Express, que nos ha cedido su restaurante, su cafetería, para conducir esta entrevista. Si usted quiere tomarse un buen café con prensa francesa, bueno, véngase aquí a Dogos Express, aquí hay buen café. ¿Qué te parece el café? Excelente, muy rico. Muy café rico. De altura, es sí. Café Sapúa. Todos son pequeñas empresas muy rico, de gente emprendedora. Bueno, sigamos platicando sobre este excelente libro que ha publicado Pro Búsqueda, como te repito, para un investigador, un periodista investigador. Esto es definitivamente una joya. Una joya, no solamente vincula con los casos que tú hablas de desaparición de niños, sino que en el afán de dar ese contexto, en realidad da un escenario de lo que se vivía en ese momento, y es el gran valor de este libro. Ahora, como tal, ¿me podrías mencionar? Yo aquí he estado leyendo algunos casos emblemáticos. ¿Qué casos más emblemáticos que tú como director de Pro Búsqueda decís, wow, esto sí es necesario darlo a conocer? Bueno, para mí todos los casos son emblemáticos porque encierran dolor y encierran alegría cuando hay reencuentro, ¿no? Aunque sean muertos. Y quizá uno de los casos, no emblemático, pero sí muy importante, ¿verdad? No solo es el caso de las hermanas Serrano Cruz, que en este contexto desaparecen y que tienen la osadía de sentar en el banquillo de los acusados del Estado salvadoreño y ganarle el juicio contra la Corte y decir sí existieron las desapariciones forzadas de niños y niñas en el conflicto armado. Sí, también hay un caso muy curioso de 6 niños, niñas menores de 6 años precisamente, y que fueron asesinados, por el batallón Atlacal, ¿verdad? Es un caso emblemático a mi juicio, o muy importante, porque es una denuncia a la impunidad que todavía tenemos en este país. Es un caso en el que teníamos indicios de que podían haber sido asesinados. Contactamos al equipo antropólogo forense argentino, vino Silvana, vino Medicina Legal del Estado salvadoreño, con la CONABúsqueda, la CNB y Pro Búsqueda, iniciamos este proceso de sumación de estos niños, ¿verdad? La instancia del Estado que busca niños y la ONG que inició buscando niños durante el conflicto armado. Es a través de una habeas corpus interpuesta en el 2016 y una sumación que se realiza en el 2017. Esos niños fueron identificados, ese habeas corpus que promovía la búsqueda de estos niños ganó un premio internacional por retomar jurisprudencia de la Convención Interamericana, tuvo una gran publicidad a nivel internacional porque eran niños asesinados, ¿verdad? Y incluso tuvo un gran aporte a nivel nacional. Incluso el cardenal Rosa Chávez dio la misa de cuerpo presente de los restos cuando fueron inhumados. Para hacértelo breve, a pesar de todo ese recorrido, de haber participado la Fiscalía, el Juzgado de Paz de Arcatao, Medicina Legal, Antropología Forense Argentina, la Comisión Nacional de Búsqueda del Estado, Pro Búsqueda como organización no gubernamental y de tener un premio internacional, los niños a fecha de ahora, por negligencia de la Fiscalía, están en calidad de desaparecidos todavía. Ni siquiera han ido a buscar el informe de esa sumación al juzgado, pese a que en estas habeas corpus la sala, en su ansia de darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia, le pide a la Fiscalía que cada 3 meses rinda un informe. Estoy hablando de una sumación del 2017 y estamos en agosto del 2021. Es una apología a la impunidad. Yo he visto en el libro que citan incluso documentos desclasificados que el Congreso de Estados Unidos ha desclasificado de la CIA, donde mencionan nombres claramente. También me estabas mencionando de ciertas vinculaciones
que también han desclasificado en Argentina. ¿Nos podrías ampliar un poco más? Sí, la Cancillería Argentina yo creo que todavía está en la web de libre acceso. Hay unos documentos muy interesantes y por cierto están en español, ¿verdad? Donde un oficial argentino señalado por las desapariciones durante la dictadura argentina visita El Salvador, se reúne con autoridades salvadoreñas, entre ellas el mayor Dawison, y es a esta persona a la que se le imputa el haber transmitido la idea de las desapariciones de los niños en El Salvador hacia Dawison, ¿verdad? Hacia la figura de Dawison. Eso también viene recogido en el informe que Terry Carr, una doctora importante en la investigación, incluso ha rendido informe en el caso del Mozote, donde documenta que dentro del Estado Mayor de la Fuerza Armada había un grupo de oficiales a los que se le llamaban los compadres, los padrinos de los niños. Y es por ese vínculo de esa estructura del Estado Mayor donde también asumieron adopciones, apropiaciones y tráfico de niños. Algo de ello menciona el general Blandón en unas declaraciones que da en televisión en los años 90, donde él, cuando era destacado militar en Washington, comentaba que oía en las reuniones entre diplomáticos en Washington de que en El Salvador se vendían niños por entre 10 y 20 mil dólares. Más, si hacemos una corta multiplicación, si hubieron 30.000 casos y le pones una media de 10, 15 mil dólares, ponele 10 mil dólares, ¿cuánto dinero pudo haber existido de por medio? Imagínate que nuestros amigos pudieran hacer rápido esa cuenta solo a nivel así en el aire, ¿verdad? Estamos hablando de millones. Hay otro dato muy curioso y para la gente que sea acuciosa puede ir a la biblioteca de la Universidad Nacional y ver de esa época de los 90, de los 80 a los 90, los trabajos de graduación de las personas, de los abogados, ¿verdad?, que se graduaban. Y van a ver que muchos de ellos eran dirigidos por abogados dentro de la Universidad Nacional que están involucrados en el trámite de adopciones de niños. Nosotros tenemos varios expedientes de ellos, ¿verdad? Hemos identificado 2 profesores de la Universidad Nacional, entre otros muchos más abogados. Y es curioso cómo esos textos de graduación precisamente hacen referencia a las modificaciones, a la ley de adopciones que debería de tener para evitar precisamente esas artimañas, ¿no? Ahí en el año 92-93 en la Asamblea Legislativa se sometió a cambiar, a modificar la ley de adopciones y entonces en lugar de hacerla más rigurosa la hicieron más factible. Antes podían adoptar personas a partir de los 21 años, a partir del año 83 cuando se modifica la ley de adopciones en el país, que por cierto lo hace en boca de un diputado del PCN y dice que es la misma ley que está vigente en el año 60 en Chile, ¿verdad? Es una copia exacta y eso está en los audios de la Asamblea Legislativa. Pueden ver que lo que hace es facilitar las adopciones a toda persona mayor de edad, es decir, a partir de los 18 años la gente podía tener en adopción un niño cuando la edad estaba en 21, ¿no? Y quitan, en lugar de poner candados, quitan candados para facilitar. Se explica también en un contexto donde había muchos huérfanos de guerra, pero las adopciones deben de clasificarse por el bien del menor y catalogarse por el tal, ¿no? Un niño o una niña tiene derecho a estar en una familia, pero hay que garantizar que no tiene una familia biológica detrás, ¿verdad? Y no por ello, porque sea una familia pobre, le vamos a sacar de ese espacio para darle una adopción. Y eso es lo que se hacía. Hubo robos de niños en los hospitales, en el hospital de maternidad tenemos varios niños documentados, ¿verdad? Incluso había mujeres de escasos recursos que daban a luz en el hospital de maternidad y bajo la artimaña de enfermeras y médicos que decían que la factura, que el niño había salido enfermo, que la factura de antibióticos y medicina era tanto, y como no tenía capacidad de pago, hasta que no pagara se quedaban con el niño, y el niño o la niña después era dado en adopción porque esa persona no tenía capacidad de pago, ¿no? Y ahí entraban... Ahí es donde entraban las mafias. Entraban esas mafias, efectivamente. Vinculadas con abogados. Vinculadas con abogados. Y que actualmente son magistrados. Yo he tenido a la vista cheques de pago en colones, por supuesto, ¿verdad?, de miles de colones en agradecimiento a abogados o a albergues por la posibilidad de tener un hijo propio y cheques que venían desde Italia, desde Estados Unidos a pagar a estos oficios, ¿verdad?
Tú que conoces, ¿hay actualmente políticos que andan pululando ahí, que están involucrados en algunos casos? Bueno, en la Asamblea Legislativa han pasado diputados que estaban involucrados en casos, igual que por la Corte Suprema de Justicia han salido magistrados que estaban involucrados en casos, igual que hemos tenido docentes muy prominentes en materia de derecho en diferentes universidades que también están asociados a casos, ¿no? Los expedientes, y para eso es una solución muy sencilla. Hay que ir a la sección consular de protocolos, ¿verdad?, que está en la Corte Suprema de Justicia, pedir los protocolos de ciertos abogados para temas concretos de adopciones y ahí van a tener un registro exquisito de quienes tramitaban adopciones, incluso por cuánto, porque además lo hacían con escrituras públicas muchos de ellos, ¿no? No me queda duda que es una caja de Pandora esto. Esto es una caja de Pandora que en algún momento tendrá que abrirse y lo ideal sería que las autoridades competentes lo hicieran, porque tienen la ley de su lado y las herramientas legales para hacerlo. A por búsqueda le dan la información que en aquella discrecionalidad o buena voluntad nos quieran dar. Sin meternos en política de ese estira y encoge, porque esta plática va más allá de eso. ¿Tú crees de que es la actual administración va mejorando en ese aspecto, en la transparencia de los archivos? Mire, cuando una administración nueva que dice estar del lado del pueblo, lo primero que hace cuando ingresa al Palacio Legislativo es mandar archivos todas estas leyes que promovían la verdad, la justicia, la reparación, con una intención de dañar a las organizaciones que dicen ser de fachada, porque ahí nos meten a todas, aunque no lo seamos, cuando realmente a quienes dañan son a esos padres, esas madres cuyos hijos fueron desaparecidos, porque ellos son los promotores de esas leyes, la de un banco de ADN para encontrar niños y niños, que por cierto, es una sentencia de la Corte desde el 2005, no es nada nuevo ahora, ¿verdad? Entonces, cuando una nueva administración que dice que va a hacer todo lo contrario que han hecho las anteriores y que va a hacer cumplir la ley por el bien del pueblo y que el soberano lo ha puesto y precisamente para eso, y respeta de esa manera al soberano que ha logrado meter esas leyes para que se haga justicia, para que se consiga la verdad, no creo yo que estén muy del lado del pueblo, ¿no? Al menos ante la ignorancia podrían haber consultado con estas organizaciones, con esta sociedad civil, con estas víctimas, decir, bueno, de estas leyes qué es lo que les interesa y vemos cómo lo hacemos. Pero no, borrón y cuenta nueva porque no es nuestra ley, ¿verdad? Entonces, cuando una generación nueva se desentiende de ese pasado, vuelve a cometer los mismos hechos que se cometieron en el pasado. Al desaparecido lo desaparecieron en su momento y lo vuelven a desaparecer ahora cada vez que evitan nombrar su nombre, cada vez que evitan decir que lo desaparecieron. Y eso lo está haciendo esta generación. Ahora demos el salto de la memoria histórica a la actualidad. ProBúsqueda recibe casos, por ejemplo, de secuestros de pandillas, de niños de que secuestran pandillas. No, todavía. No, pero en eso hay un caso, hay una cuestión muy curiosa. Fíjese que las desapariciones actuales, como se le llama, ¿verdad? Las desapariciones con viles pandilleriles o delincuenciales, otros actores tienen en común la misma del conflicto armado en la afectación psicosocial. Lo único que varían son los medios y los actores, ¿verdad? El por qué se hacen y el tipo de actor. Antes era la Fuerza Armada, la guerrilla, hoy son los pandilleros, ¿verdad? Si se invisibilizaba antes, se invisibiliza ahora. Efectivamente. Okay. Se niega el dolor de la sociedad con eso, ¿sí? A nuestra oficina llegan todas las semanas, por no decirte todos los días, madres desesperadas, con fotos en blanco y negro, de escasos recursos, una vestimenta sencilla, nos dicen, mi hijo desapareció durante la guerra, tengo esta fotito que apenas se mira, pero también nos llegan todas las semanas madres desesperadas, también de atuendos humildes, de colonias marginales, rurales y urbanas, con una foto en color y te dicen, mi hijo estaba estudiando primer año de bachillerato, era un buen estudiante y hace 3 meses que no llega a casa, y ya fui a la policía, fui a la fiscalía, fui a la procuraduría y solo me quedan ustedes. Así que seguimos teniendo un problema y un Estado ausente a un mismo problema por diferentes actores. ¿Ustedes resuelven estos casos? No. Nosotros no resolvemos estos casos porque abandonaríamos precisamente para lo que fuimos creados, los casos del conflicto que no hemos resuelto todavía. ¿A estas personas qué les recomendarías? De mi oficina no se va nadie sin la debida atención psicosocial. Okay. Nosotros le damos asesoría de a qué instancia y cómo recurrir y cómo denunciar sus casos. Le damos referencia de organizaciones no gubernamentales que hacen el trabajo del Estado buscando a desaparecidos actuales y le damos una atención y un cafecito que le niegan en cualquier instancia pública. Nosotros tratamos como personas a las personas.
sin duda esto golpea seriamente la moral de la sociedad, la golpeó antes y la sigue golpeando actualmente. Y sigue creando esa sensación de miedo y de olvido por parte de un Estado indolente. Y da igual qué gobierno haya estado, ahora que está muy de moda decir que los de hace 30 años y los de ahora. Ajá. Nosotros tenemos casos en la Corte Interamericana en tiempos de Arena, en tiempos del Frente y en tiempos de Nuevas Ideas. Así que no somos una organización política precisamente, somos una asociación que busca a personas desaparecidas y que además pretendemos hacerlo de una forma democrática, haciendo que las instancias competentes hagan su trabajo, a quien le pedimos que investigue la Fiscalía y mientras no lo hacen le damos los argumentos como con esta publicación, a los jueces cuáles son la doctrina que existe a nivel internacional y cuál es la jurisprudencia para que se eduquen, estudien y vean cómo aplicarla también. ProBúsqueda no simplemente ha parido este libro, que no se perdieron, se lo llevaron, no simplemente ha publicado esta investigación, también está Huellas de la Memoria. Efectivamente. Así en forma rápida nos podrías dar esa reseña de Huellas de la Memoria. Que trata Huellas de la Memoria es la primer experimento en esta forma de investigar crímenes de lesa humanidad de manera contemporánea que tiene ProBúsqueda y que desea compartir con las instancias competentes, dado que nos ha dado resultados, ¿no? Huellas de la Memoria describe cómo fue la operación militar a Zenón Palma, ¿verdad?, que se desarrolló durante los últimos días de agosto del año 82 también, y en la que tenemos constancia que fueron al menos 40 niños los que desaparecieron de manera forzada, de los que ya encontramos a varios también, ¿no? O sea, sabemos el recorrido que pasó, al igual que en la Guinda de Mayo, porque hemos resuelto casos, ¿no? Y hemos intentado con ello darle argumentos legales a una fiscalía, a jueces y a la Sala de lo Constitucional a través de un habeas corpus. Nosotros interpusimos un habeas corpus en el 2016, la 119 del 2016, que es el caso Rivas, 5 niños de una misma familia que desaparecen en este operativo militar, ¿no? Y en ese habeas corpus la interpusimos para demandar al ministro de Defensa y, en caso de que él no respondiera, a su comandante en jefe, el presidente de la República. Y eso lo hicimos en periodo de Salvador Serén, Sánchez Serén, y está vigente ahora para Nayib Bukele también. En tanto en cuanto no digan por qué han desaparecido los archivos que no tienen, y en tanto en cuanto, ante la inexistencia de archivos, no reconstruyan para colaborar con las autoridades en determinar el paradero de los niños. Muchos dirán que nosotros queremos ver presa a la gente. Eso es falso. Nosotros queremos saber dónde están los niños y que su familia los abrace. Si nosotros quisiéramos ver preso a la gente, con esos 456 casos resueltos, tendríamos mucha gente presa. ¿Sí? Sí. Así que el fin primordial de ProBúsqueda es encontrar y reencontrar a los niños. Cuando a una madre se la vilipendia, se la maltrata y se le cierran todas las puertas, ella va a donde tenga que ir. Y cuando estas madres se empoderan y van a la justicia tarde o temprano llegan. Y ante una respuesta negativa del Estado, al final llega la justicia y la justicia trae sanciones. Yo le recomendaría a todos los que no están siendo expedientados en este momento, a que tienen todavía la posibilidad de hablar, de localizar a esos niños y de resarcir el daño hecho, sin tener por qué pasar por la justicia. Ahora, si le niegan a esas madres el poder desahogar su amor con sus hijos mediante un abrazo, ellas van a seguir hasta las últimas consecuencias, porque para eso son madres, y nosotros las vamos a acompañar. Y ahí sí van a haber consecuencias. Y ahí sí van a haber consecuencias. Ok, ha sido una entrevista, una plática, mejor dicho. Una plática muy rica, muy esclarecedora. ¿Y algo más que quieras agregar, Eduardo? Yo creo que ProBúsqueda es una organización de vida, busca niños vivos. El 85% de los casos resueltos están vivos. Y por eso hago un llamado a las instancias gubernamentales a que se tomen en serio su trabajo, porque son los responsables de sus ciudadanos, de estos niños, y de determinar el paradero. Y esto es realmente el principio de la reparación, ese abrazo, ¿verdad? Y esto no debe servir como de una forma de que el Ministerio Público eluda su responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables. Eso sí, casos resueltos son casos en los que las madres se dan por satisfechas y no acuden a las instancias. Y nosotros acompañamos a esas madres. Así que todavía estamos a tiempo de resarcir parte del daño que se ha hecho.
Bueno, te agradezco que hayas venido, pero también tengo un agradecimiento especial que hacerte. Como sabes, mi primera novela, mi primer menino como pinino, la cosa, como literato, fue Ojo de Venado, la novela Ojo de Venado, que trató precisamente de dos hermanos que se separan en el contexto de guerra y se reencuentran. Yo ficcioné algunos casos, pero basados sobre hechos de la vida real, sobre casos que yo como periodista cubría de ProBúsqueda cuando nos conocimos. Así que yo te agradezco. Bueno, el libro ya se agotó, te cuento. Prácticamente. Se agotó y ha sido muy leído el libro. Incluso una vez abrió la Feria del Libro aquí en San Salvador, Ojo de Venado, y aun cuando tenía sus problemas de dedo ahí y de alguna coma y todo, aún así el libro fue muy bien aceptado. He hecho una segunda parte, La muñeca de Alicia, que para bien ustedes ya lo tienen al menos en el proceso de edición que estoy. Así que te agradezco también como periodista y como escritor el acompañamiento que me han dado en este esfuerzo también de dar un contexto literario de todas estas investigaciones que ustedes hacen. Claro. Entonces, ahí. Esto es un principio de reconciliación. Yo en parte es ese compromiso de llevar estas temáticas de vida y de país es el compromiso que uno tiene a veces como comunicador, ¿no? Claro. Clarificar esas historias. Y quiero regalarte este libro, ¿verdad? Este es mi último libro, El Alux. El Alux Gracias. Ese pequeño libro ha sido, vamos a leer. Ha sido aceptado. La UNES me acaba de patrocinar 1000 tirajes de este libro, así que le agradecemos a la UNES muchas gracias este libro. Y bueno, mi estimado amigo, agradezco también a los patrocinadores, Dogos Express, que nos presta su local de su cafetería para poder hacer estas entrevistas. Pizza Cibareña, la mejor pizza al carbón aquí en San Salvador. Café Zapúa, que si usted quiere tomar un buen café en prensa francesa, véngase aquí a Dogos Express, aquí lo sirven, o ahí le salen los numeritos donde usted lo puede pedir a domicilio, ahí le van a llevar Café Zapúa. Agradecemos a Marsella Galdames, que nos ha prestado también sus jardines verticales muy bonitos, y de aquí en adelante en todas las entrevistas vamos a estar con la decoración de la naturaleza como también parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Recuerde, mi estimado amigo, cuídese usted, cuide a su familia, porque así nos cuidamos todos.